Bueno, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos iniciando el webinar de esta tarde como parte del curso de obesidad, donde en este momento estamos presentando a la doctora Pilar Cristina Ruiz Blanco con el tema COVID-19 y obesidad. De Medicina Interna y Diabetología, miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, así como la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. Es docente de posgrado de la Universidad del Rosario, Universidad Militar Nueva Granada, en el Hospital Militar, Fundación Universitaria Sanitas, programa de obesidad y cirugía bariátrica de la Clínica Reina Sofía, como parte de la organización Keralty de Colsanitas. Entonces, bienvenida, doctora, muchas gracias. Y pues le doy la palabra. Doctor Castañeda, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por esta iniciativa del curso que me parece súper interesante. Voy a empezar a compartir la presentación, espero que nos esté pasando bien y que solucionemos el tema logístico que teníamos de las animaciones de la presentación. Para mí es un gusto poder participar en esta iniciativa de curso virtual. Me parece súper interesante todos los temas que han abordado y toda la estructura que le dieron al tema de la obesidad y del manejo de la obesidad en la mujer. Quiero agradecer pues a FECOLSOC y a las asociaciones a las que pertenezco por todo este interés. Esta conferencia es patrocinada. Yo he participado en educación médica continuada con varias compañías farmacéuticas. Y bueno, es un gusto hablar ante una asociación como FECOLSOC, que es una asociación que ha sido interesada en el tema de la obesidad desde hace muchos años. Cuando estaba preparando esta presentación, me encontré con la del doctor Rueda y cómo él presentaba un estudio que habían realizado ya hace varios años, cuando el doctor Iván Darío Escobar era el presidente de la Federación de Obesidad colombiana, y habían hecho una medición de perímetro abdominal para sensibilizar a los ginecólogos en el manejo de la obesidad y en la prevalencia de la obesidad. Entonces, pues yo creo que ustedes ya como asociación llevan muchísimos años y les llevan una ventaja a muchas especialidades en la sensibilización de la obesidad como un problema de salud. Tanto que desde marzo se encontró el comunicado de la asociación de cómo manejar el coronavirus y la pandemia y cuáles eran sus pautas de manejo. Y pues esto estuvo, creo que por delante incluso de nosotros, de la Asociación Colombiana de Endocrinología. Fueron de los primeros en empezar a decir, bueno, identifiquemos a nuestras pacientes embarazadas, identifiquemos qué factores de riesgo pueden tener para desenlaces en obesidad, en coronavirus. Pero miren que en este momento no aparecía la obesidad aún como un factor de riesgo para complicaciones y para morbilidad asociada a COVID-19. Y realmente hoy en día tenemos 22.504.000 casos. Colombia está dentro de los primeros, esto es estadística del día de hoy, o sea, ha crecido en estos meses en una magnitud que realmente ha desbordado para nosotros la capacidad de entendimiento. Creo que se abrió un micrófono. La obesidad como tal ha sido diagnosticada como patología y es reconocida como enfermedad por la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, es reconocida como enfermedad por la Obesity Society, por la Asociación Americana de Colegio Médico y por la FDA. O sea, ya reconocemos a la obesidad como una enfermedad. Es un síndrome crónico que tiene tratamiento de por vida, que requiere enfocar al paciente con objetivos realistas
y que requiere una estrategia integral de manejo que va influenciada por implicaciones epigenéticas del paciente, de su equipo multidisciplinario y de su ambiente. Desde hace 5 años, la Encuesta Nacional de Situación en Salud habló de la prevalencia o de la situación de la enfermedad en Colombia. ¿Y qué encontramos? Encontramos que más de la mitad de la población colombiana está en lo que se llama encuestas de sobrepeso y obesidad. O sea, que nosotros en nuestro medio tenemos un problema importante con el tema de la obesidad. ¿Y por qué nos interesa tanto hablar de esto? Porque disminuye la expectativa de vida. Reduce la expectativa de vida en los pacientes, acorta la expectativa de vida de acuerdo al índice de masa corporal, y es así como una persona de índice de masa corporal mayor a 40 tiene un 50% de posibilidad de llegar hasta los 70 años de edad. Entonces, pues en realidad tiene una magnitud muy, muy importante. Y cuando hablamos de qué causa la obesidad, y esto pues ustedes lo han venido estudiando en estas 30 horas de taller virtual que han realizado, pues infortunadamente hay muchas causas en la patología, en la fisiopatología de la enfermedad, que no necesariamente son la ingesta y el consumo, sino que también tiene mecanismos relacionados a factores neuroendocrinos, a grasa parda, a microbiota e incluso a efectos de algunos medicamentos en su impacto en la ganancia de peso, y hay múltiples neurotransmisores, adiponectinas, leptina, que han sido implicados, insulina, glucagón, serotonina, prostaglandinas, y que tienen relación con el tema de por qué un individuo es susceptible a obesidad. Entonces, cuando empezamos con todo este tema de la pandemia, pues una de las cosas interesantes fue empezar a categorizar las poblaciones y empezar a ver qué factores estaban relacionados con la obesidad. Y dentro de los factores está en el Reino Unido la estrategia de por qué los pacientes estaban desarrollando obesidad y complicaciones por COVID. Y encontramos índices de masa corporales por encima de 40, asociados a mayores prevalencias de obesidad. Aquí les quería mostrar, pero quedó montadita. En el Reino Unido, 20.000 pacientes, como la obesidad estaba como un factor en el 10% de la población, y como la obesidad, cuando hablábamos de impacto en comorbilidad y en reducción de expectativa de vida en pacientes que habían adquirido COVID, estaba dentro de los factores independientes para deteriorar los desenlaces, independientes de la edad. Aquí encontramos pues todo el grupo de enfermedades crónicas dentro de las condiciones que estaban deteriorando la expectativa de vida en las pacientes con COVID, y encontramos cómo en este estudio grande de 20.000 personas en el Reino Unido se pudo determinar la obesidad como un factor de riesgo. Como un factor de riesgo, no solamente digamos que aquí para retraso en expectativa de vida, sino también como factor de riesgo de complicación. Este estudio es muy bonito y es un estudio que se hizo prospectivo, y aquí pues se me perdió la animación, de pacientes que estaban en escalas de calidad de vida en el Reino Unido y que habían sido recopilada su información entre el año 2006 y el año 2010. Y luego en este año, en la pandemia de obesidad, lo que se hizo fue recopilar esa base de datos y hacer un análisis retrospectivo de qué había pasado con esos pacientes según las condiciones que tenían al momento de ser encuestados. Entonces, entre el año 2006 y el año 2010, se documentó que los pacientes que en ese momento reportaban no hacer nada de actividad física y que habían evolucionado con un índice de masa corporal que estaba en sobrepeso y obesidad fueron los pacientes que en este momento tuvieron 32% más prevalencia de COVID, o sea, fueron pacientes que se enfermaron más. Entonces es importante ver cómo los hábitos y lo que teníamos de actividad física y en relación con el peso
tienen un impacto 10 años después en los desenlaces en cuanto a COVID. Estos pacientes se hospitalizaron 32% más versus los pacientes que tenían otras condiciones, que no tenían sobrepeso y obesidad y que sí tenían actividad física. Entonces, pues, este estudio es muy interesante porque pudo verse ese impacto a hoy en los pacientes que tenían obesidad. Este es otro estudio muy interesante publicado en Obesity, donde habla no solamente de la prevalencia, sino del riesgo de requerir unidad de cuidado intensivo en los pacientes que tienen obesidad. Y encontramos como en este estudio, que es desarrollado por franceses, los pacientes que tienen sobrepeso de obesidad tienen más riesgo de requerir unidad de cuidado intensivo. Pero no solamente eso. Aquí vemos estadísticas de China, como los pacientes que tenían obesidad y en relación con índice de masa corporal presentaron 9 veces más riesgo de mortalidad cuando tenían índice de masa corporal, y recordemos que para la población china hablamos de obesidad por encima de 28, o sea, la relación peso-estatura para ellos es un poco más baja, digamos, en cuanto a índice de masa corporal en relación a lo que manejamos nosotros, pero lo que ellos encontraron es que los pacientes que estaban en la población china catalogados como obesos presentaron 9 veces más mortalidad que los pacientes que no eran obesos. Y bueno, hay varios mecanismos fisiopatológicos aquí en la primera que no se ve por la animación. Encontramos que el paciente obeso tiene más comorbilidad y más comorbilidad asociada al tema de desenlaces adversos por COVID. Dentro de las comorbilidades está la hipertensión, está también la mayor prevalencia de diabetes, está también la disfunción pulmonar. En estos pacientes vemos que la mecánica ventilatoria asociada a obesidad se ve alterada, y otro de los factores que encontramos en los pacientes con obesidad es posiblemente una susceptibilidad del huésped para una mayor velocidad de replicación viral. Y esto, por supuesto, va a impactar en la carga viral y los desenlaces que el paciente tenga. Entonces, pues muchos de los médicos que estamos aquí en esta reunión podemos estar viendo pacientes en unidad de cuidado intensivo. Yo lo estoy haciendo como parte del apoyo a los pacientes diabéticos, pero muchos de nosotros, pues lo que estamos viendo es ¿qué está pasando en Colombia en estos otros pacientes? Entonces, el Instituto Nacional de Salud nos presentó desde mayo que la obesidad estaba catalogada como un factor independiente en desenlaces de mortalidad en los pacientes con enfermedad de COVID-19. Y pues en nuestro medio entonces vemos que se está replicando lo que ya les presenté, los estudios en Nueva York, en Francia, en el Reino Unido y en China. La obesidad es un factor de riesgo para aumentar en un 32% la hospitalización, pero además es un factor de riesgo independiente para aumentar los desenlaces adversos y la mortalidad 9 veces en la población china con respecto a las personas que no padecían obesidad. Este estudio, que también es muy interesante, nos muestra cómo, este es un estudio en el que se ve el estudio Scale, que mostraba qué relación tenía el tema de qué barreras tenemos a la hora de catalogar el riesgo en nuestros pacientes. O sea, esto es antes de pandemia, y se hacía un interrogatorio al personal de salud, a los aseguradores y a los pacientes acerca de qué tanto consideraban la obesidad como un problema de salud. Y lo que se encontró en el estudio es que la mitad de los pacientes, a pesar de tener conciencia de su nivel de peso, no consideraban la obesidad como una enfermedad. Pero más interesante aún, se encontró que el 84% de los pacientes que eran conscientes de su exceso de peso no habían logrado perder peso en los últimos 3 años de seguimiento. Y cuando se les interrogó a los pacientes en qué tanto su médico de consulta les advertía acerca de la necesidad de un control periódico para favorecer la pérdida de peso, lo que se encontró es que no se había planteado en
casi el 30% de los pacientes la necesidad de hacer un seguimiento para dar parámetros para el control de peso. Entonces, pues esta es una de las barreras más importantes que encontramos a la hora de evaluar el tema de obesidad. Cuando hablamos específicamente de la mujer, hay metaanálisis que nos dicen si la obesidad es un factor para discriminar a las personas, y lo que encontramos es que sí, y que especialmente la discriminación relacionada al peso se encuentra en las mujeres. 46% de los pacientes prefería perder un año de vida que ser obeso. 30% prefería divorciarse que vivir con una persona obesa. Estamos hablando de alteración de calidad de vida por obesidad. 25% de los pacientes consideraban que no iban a ser capaces de tener hijos por el hecho de ser obesos, o sea, era lo que se discriminaba. 15% de los pacientes consideraban que la obesidad estaba directamente relacionada con la depresión severa, y 14% de los pacientes consideraban que estaba relacionado con el tema de consumo de alcohol. Entonces, en este momento, en cuanto a obesidad, tenemos dos escenarios, y yo lo que quiero invitarlos es, con todo lo que ustedes ya han estudiado en estas 30 horas virtuales, vamos a ver qué escenarios tenemos para tratar en este momento de pandemia a las pacientes obesas. En este momento de pandemia nos vamos a poder encontrar los que están haciendo cuidado intensivo con que las pacientes que tengan obesidad van a tener más riesgo de tenerse que hospitalizar, van a tener más riesgo de ventilación mecánica, van a tener más dificultades a la hora de los mecanismos de ventilación, van a tener que recibir pronación, van a tener más riesgo de infectarse y van a tener más riesgo de mortalidad. Pero la mayoría de nosotros no estamos atendiendo todo el tiempo, no estamos ejerciendo como intensivistas, y muchos de los ginecólogos y muchos de los médicos que están tomando este curso estamos haciendo consulta virtual y estamos apoyando a nuestros pacientes, y no estamos sensibilizados con la importancia de controlar la obesidad. Y como ya les mostré en esa escala del Reino Unido, 10 años después, el paciente que tenía obeso al momento de una pandemia se complicó más. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestros pacientes? Y quiero darles como mi enfoque de cómo empezar a intervenir. Me llamó mucho la atención cuando revisé la conferencia del doctor Rueda, y es que él planteaba y sensibilizaba acerca de la importancia de la obesidad, planteaba y sensibilizaba acerca de la importancia de diagnosticar la obesidad, pero a veces él sentía que era poco lo que él podía intervenir, y de hecho mencionó, son otros los que van a tratar la obesidad. Y realmente no, yo pienso que este es el escenario para que empecemos a pensar que todos podemos intervenir en el tratamiento de obesidad y qué resultados podemos tener. Entonces yo les presento una paciente colega, una mujer de 52 años, de 54 años, perdón, de nombre María, y básicamente María consultó conmigo y me dijo, mira, ayúdame a adelgazar. Médico, y el motivo de consulta era ese, ayúdame a adelgazar. Entonces, yo les planteo dentro de nuestra práctica qué cosas tenemos en cuenta y con todo lo que ya han aprendido. Tiempo de evolución de ganancia de peso, factores relacionados con ganancia de peso, embarazo, suspensión de tabaquismo, disminución de actividad física, factores emocionales, historia del peso en infancia y adolescencia, que también vieron en la charla del doctor Rueda, digamos como en la mujer durante todas sus diferentes etapas, el impacto de la obesidad, y tiempo de permanencia en tratamientos previos. ¿Qué tipo de tratamientos previos había recibido? Dieta, nutrición, medicamentos, actividad física, y cuánto tiempo permanecen en los tratamientos. Porque pues sabemos que a la hora de revisar antecedentes, una de las cosas que tenemos que evaluar es qué factores de riesgo tienen o qué cosas estamos detectando en el interrogatorio que estén relacionados con el exceso de peso en esta paciente que le vamos a hacer un control por ginecología o un control general. Entonces, sabemos que la obesidad se asocia a depresión, ansiedad, a hígado graso, a enfermedad de litiasis biliar, incontinencia, disminución de desempeño físico, cánceres, dislipidemia, hipertensión, y también dentro de lo que encontramos en COVID, mayor presencia de eventos trombóticos, que son los que van a impactar en los desenlaces de mortalidad, y
alteración en la parte inmunológica. Entonces, en esta paciente que yo voy a atender en mi consulta, ya sea en consulta virtual o ya sea en consulta presencial en este momento, pues lo que les llamo la atención es a ampliar el interrogatorio para ver qué condiciones o qué enfermedades pueden estar relacionadas con la facilidad para ganar peso o que ya puedan ser consideradas comorbilidades asociadas al exceso de peso. En el caso de la paciente que les presento de nuestra colega María, lo que encontramos fue antecedente de una glicemia anormal en ayuno. Recordemos que la glicemia es normal en ayuno hasta 100 y que valores entre 100 y 126 son glicemia normal en ayuno. Encontramos un antecedente de una hiperlipidemia y encontramos que tenía antecedentes de colecistectomía, de una resección de una lesión en ovario con patología benigna y una lesión en seno con patología benigna. Encontramos que ella tiene un antecedente, un hipotiroidismo y viene en suplencia con levotiroxina 25 microgramos al día, que suspendió el tabaquismo hace 2 años. Preguntar si tiene intolerancia a algún tipo de alimentos, básicamente a grasas, y tratar de iniciar un interrogatorio alimentario que vamos a ampliar un poquito más adelante, ver si hay antecedentes familiares relacionados con comorbilidad cardiovascular y que se puedan asociar a obesidad o si hay historia familiar de obesidad. Pero en el caso de nuestra colega encontramos antecedentes de diabetes, enfermedad coronaria, falla cardíaca, cáncer de colon, cáncer de seno, o sea que ya tenía antecedentes familiares importantes de patología relacionada a obesidad que además podía empeorar con su tema de dificultad para controlar el peso. A la revisión por sistemas, ¿yo qué les planteo? A la revisión por sistemas les planteo empezar a buscar qué factores pueden estar asociados en nuestra paciente con el tema de obesidad. Y aquí pues son muy importantes lo que ya revisaron en la charla, en el taller con la doctora psiquiatra, y son los predictores de conducta. Los predictores de conducta relacionadas a autopercepción del estrés, a estrés familiar, a estrés social, a estado de salud, a estrés laboral, que en este momento en pandemia pues sabemos que está, y aquí en esta animación tenía unas presentaciones de publicaciones específicamente de la población italiana, de cómo hemos visto que en esta temporada de cuarentena se ha incrementado o ha cambiado la dieta y se ha incrementado el consumo de carbohidratos, y también hay publicaciones australianas acerca del impacto de la cuarentena en el aumento en consumo de carbohidratos en las personas que están en confinamiento. Entonces, todos estos predictores de conducta los debemos anotar ahorita en esta temporada de pandemia para empezar a intervenir en nuestros pacientes. Percepción de bienestar general, físico, psicológico, emocional, escalas de depresión, si las podemos medir, que por supuesto pues van a tener impacto. Consumo de alcohol, consumo de drogas, nivel de actividad física. Tenemos publicaciones americanas en las cuales se ha triplicado el consumo de alcohol durante esta temporada de cuarentena y de confinamiento. ¿Qué tanto la persona está dispuesta a tener un seguimiento multidisciplinario y cómo son sus patrones de alimentación en cuanto a carbohidratos, en cuanto a alimentación compulsiva o a atracones, y en cuanto a frecuencia y cantidad? Si se requiere apoyo emocional por parte de psiquiatría, y eso pues ya lo ampliaron. A la hora del examen físico, ¿qué cosas son importantes? Relación de peso, talla, índice de masa corporal. Hacemos énfasis en la medición de perímetro abdominal cuando contamos con dispositivos como impedanciometría para hacer un porcentaje o una medición de porcentaje de grasa corporal y de grasa visceral, pues estos son muy útiles porque nos ayudan, digamos, a categorizar un poquito más el tema del peso. Pero las personas que no contamos con esos en el consultorio, pues al menos una medición de peso y talla para poder categorizar a nuestros pacientes en su grado de obesidad. En el caso de nuestra colega, ella estaba en un grado de obesidad 1 con un índice de masa corporal en 31. Cuando nosotros hablamos con nuestros colegas, pues digamos que al paciente es a veces más fácil decirle, mire, hay una asociación entre obesidad y falla cardíaca. Una persona que tiene índice de masa corporal por encima de 35 tiene 90 veces más riesgo de volverse
diabética, que es, pues, digamos, uno de los factores que podemos hacer para estimular a los pacientes acerca de la necesidad de controlar peso. Creo que, pues, una de las razones más importantes en este momento es decir, el paciente con obesidad tiene 32% más riesgo de requerir ventilación mecánica si llega a estar expuesto o a tener una infección severa por COVID. Pero pues una de las cosas importantes es establecer metas de hasta dónde o cómo debo tratar al paciente para ver este paciente cuánto necesita perder peso. Y entonces aquí les presento algo que seguramente ya revisaron, pero que es importante que lo consignemos en la historia clínica en este momento que vamos a empezar el manejo de control de peso para nuestros pacientes en este contexto de cuarentena. Y es decir, si mi paciente necesita perder un 3 a un 10% del peso porque quiero prevenir diabetes, como en el caso de nuestra colega que les estoy presentando, si lo que quiero es impactar en una pérdida de peso entre el 3 y el 15% con respecto a dislipidemia, si necesito perder peso por apnea del sueño, necesito perder alrededor del 10% del peso, si definitivamente ya soy diabético y quiero remisión de diabetes, pues necesito perder alrededor del 15% del peso. Entonces, es importante que empecemos a educar a nuestros pacientes acerca de cuánto necesitan perder peso y quitar el mito de que la pérdida de peso va a ser en un mes o en 2 meses, sino tener en cuenta que la obesidad es categorizada como una enfermedad crónica y por tanto requiere intervención a largo plazo. Y estamos hablando de que la intervención a largo plazo puede ser intervención farmacológica o no farmacológica, pero que el paciente sí va a requerir un apoyo durante un seguimiento largo. ¿Cuáles son los objetivos en cuanto a actividad física? Cuando hablamos de actividad física, y eso pues es solamente para recopilar porque sé que también tuvieron un apartado de actividad física, si yo inculco a mi paciente a hacer actividad física más de 150 minutos o alrededor de 150 minutos semanales, yo voy a impactar favorablemente en todos sus desenlaces cardiovasculares, en escalas de depresión, en acondicionamiento físico. Pero si yo quiero perder peso por actividad física, voy a tener que hacer más de 250, 300 minutos semanales y mantenerlos durante un año. Entonces, en esta temporada de pandemia, pues más allá de que queramos volver a nuestros pacientes deportistas de alto rendimiento, creo que nosotros tenemos es que enfocarnos como clínicos y como tratantes en crear el hábito o la rutina de actividad física en nuestros pacientes y saber que solo el ejercicio no va a ser suficiente para control de peso y que necesitamos apoyarnos con diferentes estrategias. Una de las cosas importantes en las recomendaciones nutricionales es la anamnesis nutricional, conocer a la persona, hacer una anamnesis alimentaria para que podamos saber cuáles son los requerimientos de energía de esa paciente y establecer las metas en nuestra paciente y ver si vamos a necesitar una prescripción farmacológica. Hay muchas aplicaciones que nos podemos orientar ahorita para apoyar a nuestras pacientes, incluso en la temporada de pandemia y en el confinamiento, para que empecemos a hacer como una anamnesis alimentaria y un seguimiento de qué tipo de dieta estamos llevando. Entonces tenemos que apoyar a nuestras pacientes y estimularlas a que empiecen a tener un poco más de conciencia de su anamnesis alimentaria y de cómo están, y hay muchas aplicaciones gratuitas que podemos ofrecerles para que empecemos a hacer como un seguimiento y nosotros como clínicos podamos detectar si en confinamiento la paciente está con una mayor ingesta de carbohidratos, si la paciente está haciendo unas dietas ricas en grasa, para que podamos plantear cuál es la mejor opción de tratamiento. Recordemos que entonces vamos a plantearles un manejo en el cual las diferentes planteamientos de dieta han evaluado restricción calórica, ayuno intermitente, dietas hiperproteicas. Básicamente lo que se recomienda es por lo menos una restricción de entre 300 y 500 kilocalorías al día, porque pues es lo que mejores resultados ha tenido en pérdida y mantenimiento de peso, incremento de actividad física de manera secuencial, como ya les mencionaba. Si la paciente logra disminuir peso, pues vamos a hacerle el acompañamiento para mantener esos cambios en los hábitos, pero si definitivamente tenemos una paciente que tiene un índice
índice de masa corporal mayor a 30 y que definitivamente no está logrando perder peso, pues vamos a tener que pensar en estrategias de apoyo farmacológico. Y entonces dentro de las estrategias de apoyo farmacológico que pues ya les han presentado, tenemos diferentes opciones. Este es un estudio en cuanto a la eficacia de pérdida de peso con restricción calórica. Se incluyeron pacientes diabéticas, se incluyeron pacientes con índice de masa corporal por encima de 25 y se hizo una restricción de dieta de 1.200 a 1.800 kilocalorías al día, 15% de proteínas con ejercicio de 175 minutos a la semana y seguimiento intensivo, y se encontró una pérdida de promedio 5.2 kilos de peso en estas pacientes. Entonces, pues esta es una tabla como para presentar los diferentes niveles de pérdida de peso en kilogramos, en porcentaje de peso con los pacientes, y encontramos pues que en nuestro medio tenemos disponible Orlistat, tenemos disponible liraglutide como medicamentos, las combinaciones de fentermina, ibupropión y lorcacerina no las tenemos disponibles en Colombia en este momento como apoyo de estrategia farmacológica. Pero sí tenemos análogos de GLP-1. En mi experiencia, pues yo les puedo contar, los análogos del GLP-1 los venimos manejando en endocrinología para el control de personas diabéticas desde el año 2007 en Colombia. Tenemos presentación diaria, tenemos presentación semanal y la presentación aprobada para el control de obesidad en personas incluso no diabéticas y ni siquiera con prediabetes, sino en personas sin diabetes, es liraglutide. Este es el estudio SCALE que comparó las pérdidas de peso versus placebo con diferentes dosis del medicamento de liraglutide y con Orlistat. Y pues básicamente lo que encontramos fue que cuando estamos buscando meta de pérdida de peso en kilos versus las diferentes dosis, pues lo que encontramos es que la dosis de liraglutide de 3 miligramos fue la dosis que más se asoció con una pérdida de peso sostenida en semanas en cuanto a porcentaje, en cuanto a las otras dos estrategias. Cuando hablamos de placebo, hablamos de intervenciones en estilo de vida, no solamente dejar al paciente, sino impactar en estilo de vida, y pues aquí vemos como el beneficio del apoyo con medicamento. Una de las preguntas que se plantea, digamos, es: ¿todos los pacientes requieren medicamentos para controlar el peso? No, no todos los pacientes requieren. En esta temporada de cuarentena tenemos que evaluar si nuestra paciente que ha limitado su actividad física, que puede tener componentes emocionales, que puede estar además preocupada porque es una realidad que si llega a estar expuesta a COVID, el exceso de peso va a impactar en forma no favorable en sus desenlaces, pues en esas pacientes tenemos que ver que posiblemente el apoyo farmacológico nos va a dar mejores resultados. Entonces, pues este es el caso que les presento de nuestra colega, que en ese escenario dice, bueno, ¿qué hago para perder peso? Bueno, definitivamente una estrategia que podemos emplear en este momento, además de la anamnesis y para empezar a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en este curso virtual, es apoyo farmacológico, además del plan de alimentación y actividad física. Y pues con nuestra colega lo que logramos fue un resultado bastante favorable en el seguimiento. Esto es un seguimiento que les presento con impedanciometría para ver, y porque también quiero hacer énfasis en que las pacientes no solamente tenemos que pensar, y especialmente en la mujer, en el peso en kilos, sino también en el porcentaje de grasa corporal. Y entonces aquí vemos nuestra colega María inició con una obesidad 1, pero con un porcentaje de grasa corporal en 39%, y logramos llevarla a un porcentaje de grasa corporal del 30% con la intervención integral. ¿Hay otras moléculas? Sí, hay otros GLP-1 semanales que ya se han estado investigando para el tema del control de peso, pero que pues está en este momento en desarrollo. En Colombia contamos con la aprobación del liraglutide. Y quiero presentarles ya, digamos, para el tiempo que nos queda, cómo más podemos intervenir en estas pacientes. Entonces, en la paciente que tiene riesgo
de mayor severidad de enfermedad por COVID, sí. En la paciente que vamos a ver en cuidado intensivo, sí. Esas pacientes que estamos viendo en cuidado intensivo por obesidad deberían ser pacientes que estén por lo menos con anticoagulación profiláctica. Deberíamos estimular la pronación. Sabemos que son pacientes que son difíciles de ventilar y que van a tener sobreinfección o coinfección bacteriana mayor, y por eso en unidades de cuidado intensivo se están manejando con protocolos, digamos, diferentes en ese caso. Muchas de estas pacientes que tienen infección por COVID, otra de las cosas que estamos viendo es la hiperglicemia sin antecedente de diabetes, y dentro de la parte de endocrinología estamos apoyando con sistemas de monitoreo continuo, con apoyo, con esquemas de infusión de insulina para poder tratar a estas pacientes en el contexto agudo de la paciente que se hospitaliza y que tiene mayor riesgo. Pero la mayoría de las pacientes las estamos viendo en consulta virtual, están consultando para control por otras cosas. En la parte de ginecología, pues ustedes tienen muy claro y ampliaron muchísimo el tema de las pacientes que por el tema de fertilidad, embarazo y cuidados en el embarazo en la paciente obesa, que también va a tener cambio en sus desenlaces. Pero una de las cosas bien interesantes es que miremos cómo podemos impactar en estas pacientes. Entonces, la propuesta que yo les traigo para empezar a poner en práctica todo lo que se ha estudiado en este curso es hacer una muy buena anamnesis, una muy buena historia clínica de hábitos, de factores relacionados con ganancia de peso en estas pacientes, hacer una anamnesis nutricional para poder empezar a plantear estrategias incluso durante la cuarentena para reducción de ingesta calórica, en promedio entre 300 y 400 kilocalorías, dependiendo de la anamnesis nutricional. Valerse de las herramientas tecnológicas para que la paciente pueda hacer una automonitoría y logre cumplir estas metas de restricción de calorías. La actividad física, pues sabemos que la que mejor efecto va a tener en cuanto a pérdida de peso es la de más de 250 minutos a la semana, pero al menos tenemos que estimular a las pacientes a empezar actividad física, porque sabemos que actividad física cercana a 150 minutos semanales de todas formas va a tener impacto en desenlaces cardiovasculares y va a tener impacto en desenlaces emocionales, en escalas de depresión y en escalas de actividad de tono muscular. Entonces también son muy importantes. Y el último escenario que les quiero plantear, y que para mí, digamos, es una de las cosas que en el grupo de obesidad y cirugía bariátrica estamos tratando de estimular a las pacientes, es nuestro papel como médico clínico o como médico ginecólogo en la paciente que ya ha sido operada, en la paciente que ha perdido peso, ya sea por cirugía bariátrica o ya sea por tratamiento farmacológico o ya sea por intervenciones nutricionales de dietas hiperproteicas, y que empieza a recuperar peso. ¿Cómo podemos impactar en esas pacientes? Porque es otro de los problemas grandes que estamos viendo en cuarentena. Pacientes que habían hecho modificación de hábitos o habían recibido tratamientos para perder peso, y ahora que ha cambiado todo su día a día, están recuperando peso. Entonces les traigo un segundo caso, una paciente en un seguimiento posoperatorio de un sleeve gástrico, que tenía un peso inicial de 117 kilos, es decir, un índice de masa corporal de 40, estamos hablando de obesidad 3, o sea, una paciente con alto riesgo. De hecho, ya tenía comorbilidad diabetes, comorbilidad apnea del sueño, comorbilidad hipertensión arterial, comorbilidad dislipidemia mixta. Esta paciente fue operada en el año 2015, perdió peso, llegó hasta lo que llamamos un nadir de peso, o sea, el peso más bajo después de haber perdido peso de la cirugía, y llegó a un nadir de peso de 77, que le corresponde a un índice de masa corporal de 26. Pero a partir de los últimos 2 años ha venido ganando peso, y en esta temporada de pandemia empezó a ganar más peso, y entonces nos consulta con la marcada preocupación de que él era una obesa mórbida que está recuperando peso y que pues ha escuchado en las noticias, en el periódico El Tiempo y en Noticias Caracol, qué puede pasar en cuanto a desenlaces por COVID si ella continúa recuperando peso. Entonces, mi primer llamado es hacer pues como una evaluación. Esto no tenemos que ser
ser endocrinólogos. En la control, la mayoría de ginecólogos hacen su control de glicemia, de perfil lipídico. En la paciente post cirugía bariátrica es importante que hagamos medición de hierro, de vitamina B12, de vitamina D y de función tiroidea. Son las recomendaciones. Algunas pacientes recomendamos también medición de control de cortisol. Sabemos que en el primer año de cirugía bariátrica la resolución de comorbilidades es muy importante y es muy importante en la mujer, posiblemente porque la mujer tiene un porcentaje de grasa corporal diferente. Vemos que la recuperación de resolución de comorbilidades en el primer año en las mujeres tiene un impacto muy importante, especialmente en diabetes, especialmente en apnea de sueño, también en hipertensión y también en dolor osteomuscular. Pero ¿qué ocurre con el paciente que regana peso? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que universalizar y familiarizarnos con la normalidad de la reganancia de peso. Hablamos de una reganancia de peso significativa cuando la persona aumenta más del 25% de su nadir de peso, cuando aumenta más de 10 kilos de su nadir de peso, o sea, en el caso de Sandra, si la paciente bajó hasta 77, si sube más de 10 kilos a partir de esos 77, hablaríamos de una reganancia significativa de peso, porque todas las pacientes después del segundo año pueden recuperar algo de peso después de haber sido operadas, pero no necesariamente eso implica que sea una falla en la cirugía. Un incremento de más de 5 de relación peso-estatura de 5 puntos de índice de masa corporal también se considera una reganancia significativa de peso. Y cuando hablamos entonces es muy frecuente, no, realmente no es muy frecuente, únicamente 15% de los pacientes que son llevadas a cirugía bariátrica independiente, pues digamos cuando agrupamos ya sea un bypass gástrico o un sleeve gástrico, solamente 15% de los pacientes requieren cirugía de reintervención o lo que llaman los cirujanos cirugía de revisión. Y dentro de las cirugías de revisión están los que se reoperan, por ejemplo, por reflujo o por fístulas o por alteraciones quirúrgicas, y los que se reoperan por reganancia de peso. O sea, esto para decir que las estadísticas mundiales nos muestran que la reganancia significativa de peso no es tan alta, es menos del 20%, versus el impacto que tiene la obesidad, estamos hablando de una estrategia significativa. Pero, ¿qué factores están asociados a la reganancia de peso? Y una de las cosas que más está asociada a la reganancia de peso es la falta del control médico. Y por eso mi segundo llamado y este segundo caso lo traigo para que nosotros como clínicos, como ginecólogos, como médicos de cuidado primario, tengamos esto presente en el control que estamos haciendo a estas pacientes, porque más ahora en cuarentena, pues estas pacientes están consultando por otras cosas y nosotros tenemos que empezar a intervenirlas. Existen guías de protocolos de manejo de reintervención, pero una de las cosas que nosotros podemos hacer como clínicos antes de referirla a nuevamente su programa de cirugía bariátrica es evaluar si el ambiente de esta paciente es obesogénico y nuevamente, pues lo que les presentaba antes, cuáles son los factores relacionados con ganancia de peso en cuanto a sus hábitos, en cuanto a su percepción, en cuanto a su actividad física, en cuanto a su anamnesis nutricional y qué posibilidades tienen estas pacientes de estrategias farmacológicas que nos puedan ayudar en las pacientes que han reganado peso después de una intervención. Esto es un ejemplo que les traigo, canadiense, de protocolo de pacientes también tratados con GLP-1 y cómo logramos recuperar esa reganancia de peso en estas pacientes de manera significativa, incluso con una recuperación de hasta 13% del porcentaje de reganancia de peso. Esto es para, pues, finalizar, agradecer al grupo de obesidad y cirugía bariátrica de la organización Sanitas, con la que pues estoy vinculada en los últimos 8 años y pues de los cuales he logrado aprender especialmente de los pacientes, pero también de mis colegas, nutricionistas, fisiatras, psiquiatras, cirujanos, internistas, de cómo trabajar en equipo para el control de obesidad. Y creo que lo más importante para trabajar en equipo, más allá de la sensibilización tan importante que nos ha dado esta pandemia acerca del impacto de la obesidad como comorbilidad, es que todos empecemos a tenerlo en nuestro radar a la hora de ver nuestros pacientes. Con esto termino dentro del tiempo que me habían señalado y creo que alcanzamos a algunas preguntas. Muchas gracias.
Doctora Pilar, muchas gracias por su excelente conferencia. Le pido el favor que deje de compartir Sí, pantalla. señor, ya en este momento voy a hacerlo, pero no sé cómo Y hacerlo. pues, Perdóneme un segundito claro, porque es que donde me estaba apareciendo a mí era como en otra parte y ahora no sé cómo, cómo dejo de compartirla. Creo que aquí, ahí, en la ya, parte lo logré. superior. Está. Listo, perfecto. Listo, doctora. En este momento no ha habido preguntas a través del chat. Quisiera decirle a los asistentes si alguien tiene alguna pregunta, por favor, hacerla en este momento. Si no, doctora Pilar Cristina, muy amable por su presentación. Reitero que fue muy clara, muy puntual respecto a la idea que se quiere desarrollar o las ideas que se quieren desarrollar en este curso, sobre todo sensibilizar en la importancia que es la mujer con obesidad, con condición de obesidad en nuestra práctica diaria, en la práctica del médico general, del ginecólogo, de las personas que las vemos todos los días, pero no está en nuestro radar ponerles atención. Entonces, muy buenas noches a todos los asistentes. Doctora, usted muy amable. Doctor, Y damos por terminada la reunión muchísimas, con sus palabras. muchísimas gracias. Muchas gracias por esta oportunidad de participar. Muchas gracias a FECOLSOC por la iniciativa de verdad de sensibilizar y empoderar a los médicos de cuidado primario, a los médicos generales y a los ginecólogos acerca de, pues, de las diferentes estrategias para tratar esta enfermedad crónica en la cual pues todos podemos participar y contribuir. Muchas gracias. Bueno, entonces despedimos este webinar. Muy buenas noches a los asistentes y que acaban de pasar una buena noche. Muchas gracias.